Mi papá me prohibió ir a la fiesta de Navidad porque mi hermano menor iba a llevar a su exitosa novia. 3 meses después, mi hermano solicitó un trabajo, y Recursos Humanos me presentó como la CEO. Quedó atónito. Luego mis padres aparecieron en mi casa, pero hice una llamada. Me llamo Renata y, a mis 32 años, nunca esperé que mi propio padre me prohibiera ir a nuestra fiesta familiar de Navidad. Construí mi carrera tecnológica en privado, lejos de mi familia, que siempre favoreció a mi hermano menor, Joaquín. Cuando papá llamó para desinvitarme, diciendo que mi presencia podría eclipsar a Joaquín y a su nueva y exitosa novia, algo dentro de mí finalmente se rompió. No tenía idea de que, 3 meses después, Joaquín entraría a mi oficina para una entrevista de trabajo, sin saber en absoluto que yo era la CEO. Si ya estás disfrutando de esta historia, déjame saber desde dónde la estás viendo en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo me convertí en la CEO que terminaría entrevistando a su propio hermano. Créeme, el drama familiar se vuelve mucho más intenso a partir de aquí. Creciendo en los suburbios de Chicago, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Mis padres, Arturo y Beatriz Castillo, tenían buenos trabajos, una casa bonita y 2 hijos sanos. Pero dentro de esas paredes, la dinámica familiar era de todo menos equilibrada. Desde que tengo memoria, mi hermano menor, Joaquín, 4 años más joven que yo, era el niño de oro, a pesar de sus logros claramente promedio. Cuando Joaquín traía a casa una nota mediocre en su boleta de calificaciones, mis padres lo llevaban a tomar un helado para celebrar su mejora. Cuando yo traía a casa puras notas excelentes, la respuesta era siempre la misma, un rápido asentimiento y alguna variación de, eso es lo que esperamos de ti, Renata. La disparidad era tan constante que se convirtió en la normalidad tácita de nuestra familia. Mis padres nunca se perdieron ni un solo partido de béisbol de Joaquín, incluso cuando su equipo llevaba una racha de 15 derrotas y él pasaba la mayor parte del tiempo calentando el banquillo. Pero cuando me clasifiqué para el Campeonato Nacional de Debate en mi penúltimo año de secundaria, mi madre alegó una migraña y mi padre, de repente, tuvo un compromiso de trabajo inamovible. Tomé el autobús a la competencia sola, gané el primer lugar, y volví a casa para encontrarlos viendo a Joaquín jugar videojuegos en el sofá. Tu hermano necesita el apoyo más que tú, decía mi padre cada vez que expresaba mi decepción. Tú eres tan independiente, Renata. Joaquín necesita más orientación. La graduación de la secundaria hizo que la disparidad fuera imposible de ignorar. Joaquín recibió un Ford Mustang nuevo por graduarse con un promedio de 2.88. Yo me había graduado como la mejor de mi promoción 3 años antes y recibí un juego de maletas. Para tu viaje por delante, había dicho mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El mensaje era claro, Joaquín estaba destinado a quedarse, y yo estaba destinada a irme. Mi madre, Beatriz, era la principal defensora de este desequilibrio. Los chicos se desarrollan de manera diferente, explicaba cuando yo cuestionaba por qué Joaquín nunca tenía que hacer tareas del hogar mientras mi lista se hacía cada vez más larga. Tu hermano es sensible. Necesita más tiempo para encontrarse a sí mismo. A los 16 años, yo ya cocinaba la cena 3 noches a la semana, mientras que Joaquín, a los 12, ni siquiera sabía prepararse un sándwich. Arturo, mi padre, tenía sus propias justificaciones. El mundo es más difícil para los hombres jóvenes hoy en día, insistía. Las chicas tienen todos estos programas especiales y ventajas. Esto, dicho por el hombre que se negó a pagar mis tasas de solicitud para la universidad mientras ahorraba dinero para las futuras cuotas de la fraternidad de Joaquín. Este patrón me obligó a desarrollar independencia y resiliencia desde muy temprano. Mientras otros niños tenían padres que revisaban sus tareas, yo me enseñaba cálculo a mí misma con libros de la biblioteca. Mientras a mis amigos sus padres los llevaban a eventos sociales, yo descifraba los horarios de los autobuses y ahorraba el dinero de cuidar niños para comprar entradas de cine. La sensación constante de ser la segunda opción creó un vacío dentro de mí que ningún logro académico podía llenar. Intenté de todo para ganar su aprobación, notas perfectas, liderazgo en actividades extracurriculares, servicio comunitario, incluso aprendí a hacer los postres favoritos de mi padre desde cero. Nada cambió la verdad fundamental de que Joaquín era el sol en nuestro sistema solar familiar, y yo era, en el mejor de los casos, un planeta distante. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, recibí ofertas de 7 de las mejores universidades, incluidas 3 con becas parciales.
Mis padres parecían casi molestos por la pila de sobres grandes en la encimera de la cocina. No esperes que paguemos por una escuela privada de lujo, advirtió mi padre, a pesar de que ya habían comenzado un fondo universitario para Joaquín, quien todavía luchaba con el álgebra de primer año. Me fui a la Universidad de Northwestern con 2 maletas, $300 de mi trabajo de verano y la determinación de no volver a medir mi valor a través de sus ojos. El día que me dejaron en la residencia, mi madre me abrazó brevemente y dijo, no te olvides de llamar a tu hermano. Realmente te va a extrañar. Ya estaban de vuelta en el coche antes de que yo hubiera terminado de desempacar. La universidad se convirtió en mi primera experiencia de verdadera libertad. Sin la constante comparación con Joaquín, florecí tanto académica como socialmente. Pero la libertad venía con responsabilidad. Mis padres contribuyeron exactamente 0 a mi educación, explicando que estaban ahorrando para el futuro de Joaquín. Así que tuve 3 trabajos simultáneamente, turnos de mañana en la cafetería del campus, trabajo administrativo los fines de semana en un negocio local y sesiones de tutoría por la noche. A pesar del agotamiento de trabajar 30 horas a la semana además de una carga académica completa, me gradué summa cum laude con una doble especialización en administración de empresas y ciencias de la computación. Mis padres asistieron a la graduación, pero se fueron inmediatamente después de la ceremonia para regresar a tiempo para el partido de la Liga de Béisbol de verano de Joaquín. Cuando intenté hablarles de mis ofertas de trabajo durante el almuerzo, mi padre miraba su reloj repetidamente mientras mi madre preguntaba si había conocido a algún joven agradable que pudiera tener mejores perspectivas. Mi puesto de nivel inicial en Apex Innovation Technologies apenas me alcanzaba para cubrir el alquiler de mi apartamento tipo estudio y los pagos del préstamo estudiantil, pero era un pie en la puerta de la industria tecnológica. Llegaba 1 hora antes todos los días, me quedaba hasta tarde todas las noches y me ofrecía como voluntaria para los proyectos que nadie más quería. Mientras mis colegas se quejaban de la carga de trabajo, yo veía cada tarea como una oportunidad para demostrar mi valía. 18 meses de semanas laborales de 80 horas casi me destrozaron físicamente, pero mi dedicación dio sus frutos cuando identifiqué una ineficiencia crítica en nuestra línea de producción. La solución que desarrollé le ahorró millones a la empresa anualmente y me valió mi primer ascenso a líder de equipo a los 25 años. El nuevo puesto vino con un modesto aumento de sueldo que finalmente me permitió dejar de cenar fideos instantáneos todas las noches. Mis padres permanecieron totalmente indiferentes. Ordenadores, suspiraba mi padre durante nuestras llamadas telefónicas mensuales. Todavía no entiendo por qué no te dedicaste a algo más estable, como la enseñanza. Esto, a pesar de que yo ya ganaba más que cualquiera de ellos. La principal preocupación de mi madre era si mi exigente horario estaba ahuyentando a posibles maridos. Joaquín, mientras tanto, había abandonado el Community College después de 3 semestres sin una especialización declarada. Mis padres describieron esto como tomarse un tiempo para encontrar su pasión y rápidamente le permitieron volver a casa sin pagar alquiler. Pasó por varios trabajos a un ritmo alarmante: ventas al por menor, reparto de comida, venta de teléfonos móviles, cada uno durando unos pocos meses antes de que renunciara o fuera despedido por impuntualidad. Cuando Apex lanzó una revolucionaria plataforma de software que yo había ayudado a desarrollar, mi ascenso a directora de desarrollo de producto fue algo natural. A los 27 años, era la directora más joven en la historia de la empresa, gestionando un equipo de 30 desarrolladores y un presupuesto multimillonario. Compré mi primer apartamento, un modesto piso de una habitación que, sin embargo, se sentía como un palacio después de años de apartamentos de alquiler con tuberías dudosas. Durante una llamada familiar de domingo, intenté compartir mi entusiasmo por el ascenso. Mi madre me interrumpió con: «Qué bien, cariño, pero ¿te enteraste de que Joaquín está pensando en volver a estudiar? Quizás negocios, como tú. Siempre ha sido muy bueno con la gente». El resto de la llamada se dedicó al potencial de Joaquín y a cómo estaban investigando becas para él. Después de eso, dejé de mencionar mi carrera. Al año siguiente, un cazatalentos que representaba a Zenith Enterprises, el mayor competidor de Apex, se puso en contacto conmigo. Me ofrecieron un puesto de vicepresidenta con un salario que hizo que me atragantara con el café cuando escuché la cifra, además de opciones sobre acciones que podrían valer millones si la empresa continuaba su trayectoria de crecimiento. Tras una cuidadosa consideración y negociación, acepté el puesto. Mi nuevo cargo conllevaba una inmensa responsabilidad y presión, pero también los recursos para innovar de verdad.
Bajo mi liderazgo, nuestra división desarrolló tecnologías que posicionaron a Zenith a la vanguardia de la industria. Cuando Zenith se fusionó con el gigante tecnológico global Nexus Systems, creando una de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo, la junta directiva comenzó a buscar un CEO que pudiera navegar la compleja integración de las empresas. Para mi sorpresa, fui preseleccionada junto a candidatos externos con décadas más de experiencia. El proceso de entrevistas fue brutal, 7 rondas con miembros de la junta, inversores y equipos ejecutivos de ambas compañías. Me preparé durante semanas, desarrollando una visión integral para el futuro de la empresa fusionada que abordaba todo, desde la integración técnica hasta la alineación cultural. Cuando el presidente de la junta llamó para ofrecerme el puesto, yo tenía 30 años y me quedé momentáneamente sin palabras. El salario, las bonificaciones y las opciones sobre acciones me cambiaron la vida. Pero más significativo fue el voto de confianza de personas a las que respetaba profundamente. Esa noche, sola en mi apartamento, finalmente me permití sentir el orgullo que había estado reprimiendo durante años. Llamé a mis padres ese fin de semana para compartir la noticia. ¿CEO de toda una empresa?, preguntó mi padre, sonando genuinamente confundido. ¿Es una startup o algo así? Cuando le expliqué el tamaño y el alcance de la corporación, hubo una larga pausa antes de que mi madre dijera, bueno, eso suena muy exigente. ¿Tendrás tiempo para tener citas? La conversación rápidamente se desvió hacia la nueva aventura de Joaquín, estaba tomando clases para convertirse en agente inmobiliario. Realmente se está encontrando a sí mismo ahora, dijo mi madre con entusiasmo. Tiene un carisma tan natural. La gente simplemente lo adora. Después de esa llamada, tomé la decisión consciente de mantener la privacidad sobre mi vida profesional. Era más sencillo que lidiar con su indiferencia o, peor aún, con su repentino interés si se daban cuenta de las implicaciones financieras de mi puesto. Comencé a rechazar sus invitaciones para visitas de fin de semana, citando compromisos laborales. Nuestro contacto se redujo a llamadas mensuales que programaba entre reuniones. Mientras tanto, construí lo que consideraba mi familia elegida, amigos cercanos que celebraban mis éxitos sin resentimiento, colegas que me desafiaban y respetaban, y finalmente un pequeño círculo de otras ejecutivas que entendían las presiones únicas que enfrentaba. Estas eran personas que me veían con claridad y me valoraban exactamente por quién era, no por quién necesitaban que fuera. Establecí una rutina cómoda, trabajo inmersivo y desafiante durante la semana y fines de semana relajantes llenos de amigos, clases de fitness y citas ocasionales, aunque nada serio se desarrolló románticamente. Donaba a causas que me importaban, era mentora de mujeres jóvenes en tecnología y finalmente sentí que estaba construyendo una vida que reflejaba mis valores en lugar de las expectativas de mi familia. Diciembre siempre había sido complicado. Cada año, mis padres organizaban una reunión de Navidad en su casa de los suburbios, una tradición que se remontaba a mi infancia. Cada año, yo asistía diligentemente sola, llevando regalos caros que eran recibidos con educados gracias antes de ser dejados a un lado. Cada año, escuchaba largas conversaciones sobre el potencial y las perspectivas de Joaquín mientras respondía preguntas incómodas sobre mi vida personal. El diciembre pasado no comenzó de manera diferente. 3 semanas antes de Navidad, Joaquín llamó a nuestros padres con noticias emocionantes, había comenzado a salir con alguien llamada Valeria. Esto por sí solo no habría sido notable, las relaciones de Joaquín solían durar tanto como sus trabajos, pero al parecer, esta Valeria era especial. Era, según la llamada telefónica sin aliento de mi madre, una directora en una importante empresa de tecnología. Es tan exitosa, dijo mi madre, con la voz teñida de asombro. Tiene su propia oficina y todo. Tu padre y yo estamos encantados por Joaquín. Eso es genial, respondí automáticamente, añadiendo otro documento a mi cola de revisión mientras sostenía el teléfono entre la oreja y el hombro. Tengo ganas de conocerla en Navidad. Valeria podría ser justo lo que Joaquín necesita para encontrar finalmente su camino, continuó mi madre. Parece muy organizada y motivada. Esas cualidades podrían contagiársele. Hice los ruidos apropiados de acuerdo mientras aprobaba las proyecciones trimestrales que determinarían las bonificaciones para 2,000 empleados. Mi madre no hizo una sola pregunta sobre mi trabajo o mi vida antes de terminar la llamada. A medida que se acercaban las fiestas, organicé mis 2 días libres habituales, lo mínimo que podía tomar sin causar grandes interrupciones en los proyectos en curso.
Compré regalos bien pensados, una edición de coleccionista de las obras del autor favorito de mi padre, un suéter de cachemira para mi madre, y para Joaquín, la última consola de videojuegos sobre la que había estado insinuando durante meses. Reservé mi vuelo, organicé un coche de alquiler y me preparé mentalmente para la mezcla habitual de nostalgia e incomodidad que caracterizaba las reuniones familiares. Una semana antes de Navidad, mi padre llamó. Esto fue lo suficientemente inusual como para que saliera de una reunión de presupuesto para atenderlo. Su voz sonaba tensa. Renata, tenemos que hablar sobre la Navidad de este año, comenzó torpemente. Ha habido un pequeño cambio de planes. ¿Están todos bien?, pregunté, preocupada de inmediato. Mamá está enferma. No, nada de eso, me aseguró rápidamente. Es solo que... Bueno, Joaquín va a traer a Valeria, y ella trabaja en una empresa de tecnología en un puesto directivo, al parecer. Esperé a que continuara, sin saber qué tenía que ver esto conmigo. Tu madre y yo estábamos pensando, dijo después de una pausa incómoda, que podría ser mejor si vinieras para Año Nuevo en lugar de Navidad este año. La puerta de la sala de conferencias se abrió detrás de mí, y mi asistente me hizo un gesto sobre la reunión que esperaba. Levanté un dedo, tratando de procesar lo que mi padre estaba diciendo. ¿Me estás desinvitando de la Navidad?, pregunté, manteniendo la voz firme. No desinvitando, corrigió apresuradamente. Solo reprogramando. Creemos que podría ser un poco incómodo, ya sabes, con lo que haces en tu trabajo y todo. Valeria, al parecer, está muy orgullosa de su puesto, y no quisiéramos que se sintiera intimidada. Antes de que pudiera responder, oí la voz de mi madre de fondo, y luego el sonido ahogado del teléfono cambiando de manos. Renata, cariño, dijo mi madre, con esa voz dulce que siempre precedía a algo hiriente. Solo estamos tratando de asegurarnos de que Joaquín tenga su momento. Sabes lo importante que es esta relación para él, y odiaríamos que algo lo eclipsara. Valeria es la primera chica con la que ha salido con una carrera de verdad, y queremos que se sienta cómoda con la familia. Y mi presencia la haría sentir incómoda, aclaré, sintiendo una frialdad extendiéndose por mi pecho. Bueno, a veces puedes ser un poco intensa con tu trabajo, dijo mi madre con delicadeza. Y ya sabes cómo se pone Joaquín cuando se siente comparado contigo. Solo queremos que todo sea perfecto para él. ¿Lo entiendes, verdad? Todavía puedes venir para el brunch de Año Nuevo. Me encontré asintiendo aturdida, terminando la llamada con amabilidades mecánicas. Regresé a mi reunión, sonriendo rígidamente mientras guiaba la discusión sobre la asignación de recursos en 3 continentes. Solo mi asistente ejecutiva notó que algo andaba mal, colocando silenciosamente una taza de té en mi codo y reprogramando mis citas de la tarde sin que se lo pidiera. Esa noche, el impacto total me golpeó. Después de 32 años, nada había cambiado. Seguía siendo la hija inconveniente, aquella cuyos logros eran amenazantes en lugar de celebrados. Todavía se esperaba que me acomodara al frágil ego de Joaquín, que me hiciera más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Llamé a mi mejor amiga, Alba, llorando. Llegó a mi ático 1 hora después con 2 botellas de vino y un apoyo inquebrantable. Te prohibieron ir a la Navidad porque la novia de tu hermano tiene un puesto de gerencia media, aclaró, con la indignación tiñendo su voz. ¿Mientras tú diriges una corporación global? Eso es un delirio de nivel olímpico. En realidad no saben lo que hago, le recordé, secándome los ojos. Dejé de decírselo hace años cuando quedó claro que no les importaba. Eso no es una excusa. Eso es parte del problema, insistió Alba, sirviendo más vino. Unos padres normales estarían organizando celebraciones del tamaño de un desfile por lo que has logrado. Hablamos hasta altas horas de la noche, y por la mañana, había hecho las paces con la situación. Respetaría la prohibición de Navidad, pero tampoco asistiría al brunch de consolación de Año Nuevo. En su lugar, reservé un retiro de spa para las fiestas y organicé la entrega de los regalos en casa de mis padres con una nota educada. El día de Navidad, evité deliberadamente las redes sociales, pero la curiosidad finalmente me venció. Mi madre había publicado varias fotos de su celebración, Joaquín, radiante junto a una mujer alta con una sonrisa profesional, mis padres mirando con orgullo, la mesa puesta con la porcelana y el cristal de las ocasiones especiales. El pie de foto decía, Navidad perfecta con Joaquín y su increíble novia, Valeria.
muy orgullosos de estos dos jugadores de poder. La ausencia de cualquier mención sobre mí fue simultáneamente dolorosa y completamente predecible. Cerré la aplicación y me concentré en disfrutar del masaje que había programado, decidida a no dejar que su exclusión arruinara mis vacaciones. Pero algo había cambiado dentro de mí, una última y frágil esperanza de que algún día pudieran verme con claridad. En su lugar había una extraña y triste aceptación, y la resolución de construir mi vida sin la validación que, inconscientemente, había estado buscando durante tanto tiempo. Enero y febrero pasaron en un torbellino de trabajo. La empresa estaba expandiendo sus operaciones en Asia, y pasé 3 semanas en Singapur, Seúl y Tokio estableciendo nuevas oficinas. Al regresar a la sede a principios de marzo, me sumergí en el ciclo de planificación estratégica, agradecida por el enfoque absorbente que requería. Mis padres llamaron 2 veces, dejando mensajes de voz alegres que no hacían referencia a la Navidad ni a mi ausencia en Año Nuevo. No devolví las llamadas. Joaquín me envió un mensaje de texto en mi cumpleaños con un genérico "Feliz cumple hermana" que no requería respuesta. La distancia se sentía extrañamente liberadora. Un martes a mediados de marzo, Adriana Davis, nuestra directora de recursos humanos, solicitó una reunión urgente. Adriana rara vez programaba algo a última hora, así que liberé 30 minutos entre las revisiones de presupuesto para verla. Hemos recibido una solicitud interesante para el puesto de gerente de producto senior, dijo después de los saludos de rigor. El candidato tiene calificaciones sólidas, buenas referencias de sus 2 últimos puestos y una nota interesante en su solicitud. Deslizó un currículum impreso sobre mi escritorio. Bajé la mirada y sentí que la sangre se me helaba. El nombre en la parte superior decía Joaquín Castillo. Mencionó un posible conflicto de intereses, continuó Adriana, sin darse cuenta de mi conmoción. Conexión familiar con la CEO. Quería discutir el protocolo adecuado para manejar esta solicitud. Me quedé mirando el currículum, tratando de procesar lo que estaba viendo. Joaquín había trabajado en 3 empresas en el último año, cada puesto mostrando progresivamente más responsabilidad en marketing de productos. Su formación académica mencionaba una certificación de negocios en línea completada recientemente, pero ningún título universitario. En la sección de habilidades, afirmaba tener competencia en varias plataformas de software que nuestra empresa utilizaba. Me mencionó específicamente por mi nombre, pregunté, manteniendo la voz neutra. Adriana pareció un poco incómoda. No exactamente. Cuando lo llamé para programar su entrevista preliminar, preguntó si había alguna opción de vía rápida para candidatos con conexiones en la alta dirección. Le expliqué nuestro proceso estándar, y mencionó que estaba emparentado con alguien del equipo ejecutivo, pero no especificó con quién. Esto creaba un dilema tanto profesional como personal. Nuestra empresa tenía políticas estrictas contra el nepotismo, pero se referían principalmente a las relaciones de subordinación directa. No había una prohibición explícita de contratar a familiares cualificados en departamentos separados. La pregunta más importante era cómo Joaquín había llegado a esta solicitud específica. Hasta donde yo sabía, no tenía idea de dónde trabajaba yo, y mucho menos de mi puesto. Tendré que abstenerme del proceso de contratación inicial, le dije a Adriana después de considerarlo. Por favor, lleva a cabo la selección estándar y las entrevistas departamentales. Si llega a la ronda final, revelaré la relación y realizaré la entrevista ejecutiva como lo haría con cualquier otro candidato. Nuestra política de ética lo permite siempre que haya transparencia. Adriana asintió, tomando notas. Debería informar al panel de entrevistadores sobre la conexión. No, decidí. Júzguenlo únicamente por sus cualificaciones. Documenten todo a fondo. Quiero que este proceso sea completamente justo y defendible. Después de que Adriana se fue, cerré la puerta de mi oficina y busqué el nombre de Joaquín en Google. Su perfil de LinkedIn mostraba el mismo historial laboral que su currículum, aunque con descripciones considerablemente más embellecidas de sus responsabilidades. No había mención de mí ni de ninguna conexión familiar en su perfil público. Pasé la siguiente semana distraída, preguntándome cuándo y cómo Joaquín descubriría mi puesto. Adriana me proporcionaba actualizaciones sobre su progreso en el proceso de contratación. Había superado la selección telefónica inicial y completado la primera ronda de entrevistas con el equipo de producto. Sorprendentemente, los comentarios eran en gran medida positivos. Al parecer,
Se había preparado bien y había demostrado un conocimiento legítimo de los principios de gestión de productos. Esto me provocaba emociones contradictorias. Por un lado, sentía un extraño orgullo de que Joaquín estuviera mostrando una competencia genuina. Por otro, el momento y las circunstancias levantaban sospechas. ¿Por qué nuestra empresa? ¿Por qué ahora? ¿Y cuánto sabía realmente sobre mi rol? La situación requería consultar con más gente que solo RRHH. Programé una reunión confidencial con nuestra directora jurídica y nuestra directora de ética, explicando las circunstancias únicas. Ambas estuvieron de acuerdo en que el enfoque más transparente era continuar con el proceso estándar, pero asegurando que yo no fuera la única en tomar la decisión si Joaquín llegaba a las rondas finales. Podemos añadir un entrevistador ejecutivo adicional, sugirió Pilar González, nuestra CLO. Eso proporciona una evaluación independiente y nos protege tanto a ti como a la empresa de cualquier apariencia de impropiedad. Pasaron 2 semanas más y Joaquín siguió avanzando en las etapas de la entrevista. El jefe del departamento, que sería su supervisor directo, estaba impresionado con su enfoque creativo para el posicionamiento del producto y su aparente entusiasmo por la misión de nuestra empresa. Recibí las notas de la entrevista y me sorprendieron las respuestas reflexivas y elocuentes atribuidas a mi hermano. Este no era el Joaquín que yo conocía, o quizás era un Joaquín que nunca se me había permitido conocer. La entrevista ejecutiva final se programó para un viernes por la tarde. Organicé que nuestra directora de marketing se uniera a mí, informándola de la situación sin revelar mi historia personal con Joaquín. Mi asistente ejecutiva, que sabía más sobre la dinámica de mi familia que nadie en la empresa, me dirigió una mirada comprensiva al confirmar la cita. ¿Quieres que me quede hasta tarde por si necesitas algo después?, ofreció. Sonreí agradecida pero decliné. Pasara lo que pasara, esto era algo que necesitaría procesar sola. La noche antes de la entrevista, apenas dormí. Ensayé preguntas profesionales, me preparé para varios escenarios y traté de anticipar la reacción de Joaquín. ¿Se enojaría? ¿Se sentiría avergonzado? ¿Intentaría aprovechar nuestra relación? ¿Retiraría inmediatamente su solicitud? Por la mañana, me sentía agotada pero resuelta a manejar la situación con la misma profesionalidad que aplicaba a todos los aspectos de mi trabajo. El viernes por la tarde llegó con una velocidad inquietante. Desde la ventana de mi oficina, vi a Joaquín entrar en nuestro edificio a la 1:45, 15 minutos antes para su entrevista de las 2. Incluso desde 20 pisos de altura, reconocí su forma de caminar, la misma arrogancia segura que había desarrollado en la secundaria. Llevaba un traje nuevo, gris carbón y bien cortado, lo que sugería que había gastado considerablemente en su apariencia para esta entrevista. Las cámaras de vigilancia siguieron su progreso a través de la seguridad, el registro de visitantes y su acompañamiento hasta el piso 18, donde tendrían lugar las discusiones preliminares. Recibí actualizaciones por mensaje de texto de los jefes de departamento que se reunieron con él. Las conversaciones iban bien. Estaba haciendo preguntas inteligentes sobre la estructura del equipo y la metodología de desarrollo. Parecía genuinamente entusiasmado con la misión de la empresa. A las 3:30, mi teléfono vibró con un mensaje de Adriana, entrevista final en la sala de juntas ejecutiva en 15 minutos. La CMO ya está allí. Recogí mis notas, me ajusté la chaqueta y tomé el ascensor privado hasta el piso 22. Nuestra directora de marketing, Elisa Reeves, estaba revisando el currículum de Joaquín cuando entré en la sala de juntas. Su historial es un poco atípico, comentó. Pero sus ideas sobre el sector de la electrónica de consumo son sorprendentemente innovadoras. Tengo curiosidad por ver cómo maneja las preguntas estratégicas. Asentí, tomando asiento a la cabeza de la mesa, de espaldas a las ventanas panorámicas que mostraban el horizonte de la ciudad. Elisa se situó a mi derecha y dispusimos los materiales de la entrevista entre nosotras. Exactamente a las 3:45, la puerta de la sala de juntas se abrió. Adriana entró primero, seguida por Joaquín. Su expresión era de confianza, casi arrogante, mientras entraba en la sala, pero eso cambió en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos. La transformación habría sido cómica en cualquier otro contexto. Su rostro pasó rápidamente por la confusión, el shock, la incredulidad y, finalmente, un horror creciente. Se detuvo en seco, con la boca literalmente abierta. Renata, soltó. ¿Qué estás haciendo aquí? Mantuve una expresión neutra.
Buenas tardes, señor Castillo. Soy Renata Castillo, CEO de Nexus Zenith Technologies. Por favor, tome asiento. Adriana, la profesional consumada que era, no mostró ninguna sorpresa ante esta revelación. Simplemente señaló la silla frente a mí y se excusó, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Joaquín permaneció congelado durante varios segundos antes de moverse mecánicamente hacia la silla indicada. Sus ojos recorrieron la sala de juntas, asimilando los adornos ejecutivos, las ventanas del suelo al techo, las sutiles muestras de éxito corporativo. «Tú eres la CEO», repitió lentamente. «¿De toda esta empresa?» «Sí», confirmé, y luego señalé a mi colega. «Ella es Elisa Reeves, nuestra directora de marketing. Nos acompañará en esta entrevista». Elisa le extendió la mano, que Joaquín estrechó automáticamente, sin apartar la vista de mi cara. «No entiendo», dijo. «¿Cuánto tiempo has?» «¿Por qué nunca?» «Señor Castillo», interrumpí con suavidad pero con firmeza. «Tenemos 30 minutos programados para esta entrevista para discutir sus cualificaciones para el puesto de gerente de producto senior. ¿Prefiere que procedamos o le gustaría reprogramar?» Este encuadre profesional pareció devolverlo a la realidad de la situación. Se enderezó en su silla, se ajustó la corbata e intentó recuperar la compostura. «Por supuesto, procedamos», dijo, con la voz solo ligeramente tensa. «Disculpen mi sorpresa. No esperaba ver a mi hermana hoy». Para mayor transparencia, me dirigí a Elisa. «Como puede ver, el señor Castillo es mi hermano. Me he abstenido de las etapas anteriores del proceso de entrevista para evitar cualquier conflicto de intereses. Sin embargo, la política de la empresa requiere la aprobación de la CEO para todos los puestos de alta dirección». Elisa asintió. «Gracias por la aclaración. Señor Castillo, ¿comenzamos con su interés en este puesto?» La entrevista transcurrió con una profesionalidad superficial, pero la tensión subyacente era inconfundible. Joaquín intentó responder a las preguntas técnicas con competencia, pero su confianza anterior se había evaporado. 2 veces intentó hacer referencia a nuestra relación indirectamente, como alguien que ha crecido entendiendo el liderazgo y más tarde, mi trasfondo familiar me ha dado una visión del pensamiento ejecutivo. Cada vez, lo redirigí a preguntas específicas sobre la gestión del ciclo de vida del producto o la coordinación de equipos multifuncionales. Sus respuestas se volvieron cada vez más dispersas a medida que avanzaba la entrevista, su preparación anterior claramente descarrilada por la conmoción de descubrir mi puesto. Cuando llegamos a la parte del caso práctico, donde los candidatos debían analizar un escenario hipotético de lanzamiento de producto, Joaquín tuvo dificultades visibles. El enfoque reflexivo que, según los informes, había mostrado en entrevistas anteriores fue reemplazado por generalidades vagas y miradas nerviosas en mi dirección. Después de 45 minutos, Elisa terminó sus preguntas y se excusó, explicando que tenía otro compromiso. Cuando la puerta se cerró tras ella, la fachada profesional de Joaquín se desmoronó por completo. «¿Qué demonios, Renata?», siseó, inclinándose hacia adelante. «¿Eres la CEO de una corporación importante y nunca se te ocurrió mencionárselo a tu familia?» «¿Habría importado?», pregunté en voz baja. «¿Cuándo han mostrado tú o nuestros padres un interés genuino en mi carrera?» «Eso no es justo», protestó. «Siempre supimos que te iba bien en tecnología o lo que fuera». «¿Pero CEO? Eso es otro nivel». Mantuve mi compostura profesional. «Joaquín, necesito preguntar, ¿por qué solicitaste trabajo en esta empresa específica? ¿Cuánto sabías sobre mi puesto aquí?» Tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. «Sabía que trabajabas para Nexus Zenith. Valeria lo mencionó una vez». Las piezas de repente encajaron. «Valeria, tu novia de Navidad. Trabajó aquí». Joaquín se movió incómodamente. «Estuvo en tu departamento de marketing unos 6 meses el año pasado. La despidieron en noviembre por algo de ética. Estaba bastante amargada por eso. Dijo que el liderazgo era tóxico. Cuando me conoció y se dio cuenta de mi apellido, dedujo que podríamos ser parientes. Le pareció divertidísimo que yo no tuviera ni idea de lo que realmente hacías. La revelación dolió más de lo que debería. Así que aplicaste aquí porque». Se encogió de hombros, recuperando parte de su arrogancia habitual. «¿Por qué no?
Estoy cualificado. El puesto se ajusta a mi experiencia. Y sí, pensé que tal vez tener una conexión no estaría de más. Aunque no sabía que eras la CEO de verdad. Pensé que quizás jefa de departamento o algo así. ¿Sabían mamá y papá dónde trabajo? ¿Qué hago? Joaquín desvió la mirada. Valeria los conoció en Acción de Gracias. Puede que mencionara algo. No sé qué saben ellos. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de mala comunicación e ignorancia voluntaria flotando entre nosotros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Joaquín. Con el trabajo, quiero decir. Lo mismo que pasaría con cualquier candidato, respondí con ecuanimidad. Recursos Humanos recopilará los comentarios de todos los entrevistadores, incluido el mío, y tomará una decisión basada en las cualificaciones y el ajuste. Yo no seré la única en tomar la decisión. Pero podrías dar una buena recomendación, presionó. Vamos, Renata. Somos familia. Que es exactamente la razón por la que debo tener especial cuidado en no mostrar favoritismo, expliqué. El proceso será justo, Joaquín. Es todo lo que puedo prometer. Se levantó bruscamente, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Increíble. Todos estos años nos has estado ocultando cosas, jugando a algún juego extraño, y ahora ni siquiera puedes ayudar a tu propio hermano. Permanecí sentada, manteniendo la superioridad física y emocional. No he estado jugando, Joaquín. He estado construyendo una carrera mientras era constantemente ignorada por mi familia. Dejé de compartir porque a nadie le interesaba escuchar. Bueno, ahora nos interesa, dijo con una risa áspera. Espera a que mamá y papá se enteren. Se van a volver locos. Su amenaza apenas velada quedó en el aire. Simplemente asentí, terminando la conversación al ponerme de pie y extender mi mano formalmente. Gracias por venir hoy, señor Castillo. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted sobre los próximos pasos. Joaquín se quedó mirando mi mano extendida durante un largo momento antes de estrecharla brevemente. En la puerta, se detuvo y se volvió. Para que conste, dijo, con la voz un poco menos hostil, algunos de nosotros también estábamos tratando de hacer algo con nuestras vidas. No todos tuvimos tu cerebro o tú. Lo que sea que te hace tan perfecta en todo. Antes de que pudiera responder, se había ido. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y me permití exactamente 5 minutos para procesar el encuentro. Luego llamé a Adriana y le indiqué que manejara la solicitud de Joaquín según los protocolos estándar, sin tratamiento especial en ninguna dirección. La empresa tomaría su decisión basándose únicamente en el mérito, como siempre lo hacía. Esa noche, me serví una generosa copa de vino y esperé las inevitables consecuencias. No tuve que esperar mucho. La tormenta estalló menos de 24 horas después. El sábado por la mañana, mi teléfono móvil explotó con notificaciones, 6 llamadas perdidas de mi madre, 4 de mi padre y una serie de mensajes de texto cada vez más dramáticos. Joaquín nos lo contó todo. Llámanos inmediatamente. ¿Cómo pudiste ocultarle esto a tu familia? Tenemos que hablar de esta situación con tu hermano. Renata, esto es serio. Llámanos ahora. Silencié mi teléfono y salí a correr 5 millas, dándome espacio para prepararme mentalmente para la conversación que se avecinaba. Cuando regresé a mi apartamento ático, me duché, preparé café y estaba considerando devolver sus llamadas cuando la seguridad de mi edificio me llamó. Señorita Castillo, hay 2 personas en el vestíbulo que dicen ser sus padres. Insisten mucho en verla. Debo hacerlos subir. Cerré los ojos brevemente. Por supuesto, aparecerían sin avisar. Sí, por favor, acompáñelos. Gracias. Ordené rápidamente el ya inmaculado salón, más por energía nerviosa que por necesidad. Mi apartamento, que ocupaba la mitad de la última planta de uno de los edificios residenciales más exclusivos de la ciudad, estaba decorado profesionalmente en un estilo minimalista que enfatizaba las ventanas del suelo al techo y las vistas panorámicas de la ciudad. Rara vez recibía gente aquí, prefiriendo mantener mi espacio personal privado, lo que hacía que esta invasión se sintiera particularmente intrusiva. El ascensor anunció su llegada con un suave tintineo. Abrí la puerta para encontrar a mis padres de pie allí, con una expresión a la vez de enojo e incomodidad.
Los ojos de mi madre inmediatamente comenzaron a catalogar los muebles caros mientras mi padre parecía fascinado por la vista más allá de las ventanas. Podrías habernos dicho que te mudaste, dijo mi madre a modo de saludo. Tuvimos que buscarte en Google para encontrar esta dirección. Por favor, entren, respondí, haciéndome a un lado. ¿Quieren café? Entraron con cautela, como si entraran en una embajada extranjera. Mi madre se sentó en el borde del sofá de cuero blanco mientras mi padre deambulaba hacia las ventanas, con las manos entrelazadas a la espalda. Bonito lugar, comentó, observando la ciudad extendida debajo. Debe haber costado una fortuna. Ignoré la pregunta implícita, sirviendo café en tazas de cerámica artesanales antes de tomar asiento en el sillón frente a mi madre. Supongo que Joaquín les contó sobre la entrevista de trabajo. Nos contó mucho más que eso, dijo mi madre, su voz adquiriendo el tono herido que conocía tan bien. Nos dijo que eres la CEO de una corporación importante. Que nos has estado ocultando tu éxito durante años. Que deliberadamente nos mantuviste en la oscuridad sobre tu vida. No oculté nada, corregí con calma. Simplemente dejé de ofrecer información que era recibida consistentemente con desinterés. ¿Desinterés? Mi padre se volvió desde la ventana, con la indignación tiñendo su rostro. Somos tus padres. Por supuesto que nos interesa tu vida. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me hizo una pregunta genuina sobre mi trabajo, mis logros, mis desafíos? Intercambiaron miradas incómodas. Siempre supimos que te iba bien, dijo mi madre a la defensiva. Siempre fuiste tan independiente, tan capaz. No pensamos que necesitaras nuestra participación. No necesitar participación es diferente a no querer reconocimiento, señalé. Cada hito en mi carrera fue desestimado o redirigido a preocupaciones sobre mi vida personal o a comparaciones con el potencial de Joaquín. Mi padre suspiró profundamente, moviéndose para sentarse junto a mi madre. Puede que hayamos subestimado tus logros, pero mantener tu puesto en secreto parece deliberado. Renata, ¿por qué no le dirías a tu propia familia que habías alcanzado tales alturas? La pregunta era tan carente de autoconciencia que casi me reí. La fiesta de Navidad, dije en su lugar. Me desinvitaron porque la novia de Joaquín trabajaba en un puesto de gerencia media en una empresa de tecnología y les preocupaba que yo la eclipsara. ¿Cómo habrían reaccionado si hubieran sabido que yo era en realidad la CEO? Mi madre tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. Eso fue un malentendido. Solo queríamos que Joaquín tuviera su momento. Joaquín ha tenido todos los momentos, respondí, manteniendo la voz firme. Cada momento desde que tengo memoria. Mis logros han sido, en el mejor de los casos, notas a pie de página en nuestra historia familiar. Eso no es justo, protestó mi padre. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Orgullosos en ausencia, quizás. Orgullosos sin reconocimiento, ni celebración, ni siquiera curiosidad básica. Se hizo un silencio incómodo. Mi madre jugueteaba con su taza de café, sin beber de ella. Los ojos de mi padre seguían volviendo a la vista, calculando mentalmente los valores de las propiedades, sin duda. Bueno, dijo finalmente mi madre con un brillo forzado, lo importante es que ahora lo sabemos y estamos muy orgullosos. Extremadamente orgullosos. Nuestra hija, una CEO. Es notable. Verdaderamente impresionante. Mi padre asintió, su tono cambiando a algo que encendió las alarmas en mi mente. Debes estar bastante bien económicamente. Y ahí estaba, la verdadera razón de su repentino interés. Esperé, sin decir nada. Joaquín mencionó que vives en el ático, continuó mi madre, mirando a su alrededor. ¿Todo este piso? La mitad, corregí. El otro lado es una unidad separada. Mi padre se aclaró la garganta. Hablando de Joaquín, esperábamos que reconsiderara su solicitud. Realmente necesita esta oportunidad, Renata. Las cosas han estado difíciles para él últimamente. ¿Qué pasó con Valeria?, pregunté, aunque podía adivinarlo. La expresión de mi madre se agrió. Rompieron hace unas semanas. De todos modos, no era la adecuada para él. Una personalidad muy crítica. De hecho, nos llamó después de que rompieron, añadió mi padre con el ceño fruncido.
Intentó contarnos algunas tonterías sobre el carácter de Joaquín. Muy poco profesional. Las piezas seguían encajando. Valeria, al parecer, había intentado advertir a mis padres sobre Joaquín, del mismo modo que sin querer me había revelado su posición a él. Ambas revelaciones habían sido ignoradas hasta que se volvieron útiles. No puedo discutir la solicitud de Joaquín, dije firmemente. Nuestro departamento de recursos humanos se encarga de todas las decisiones de contratación según la política de la empresa. Pero seguramente tienes alguna influencia, presionó mi madre. Es tu hermano. ¿Qué es exactamente la razón por la que debo tener especial cuidado en no mostrar favoritismo? Repetí, las mismas palabras que le había dicho a Joaquín. Mi padre cambió de táctica. Renata, tenemos que ser honestos contigo sobre algo. Tu madre y yo estamos en algunas dificultades financieras. Mi madre le lanzó una mirada pero no lo contradijo. La casa necesita un techo nuevo, continuó. Y los impuestos a la propiedad han subido significativamente. Tuvimos que sacar una segunda hipoteca el año pasado para ayudar a Joaquín con algunos gastos. Ya veo, dije neutralmente. Nunca te lo pediríamos directamente, se apresuró a añadir mi madre. Pero como ahora estás en una posición tan afortunada, pensamos que tal vez querrías ayudar a tu familia. Después de todo, te criamos, te pagamos la escuela. No podía dejar pasar eso. Ustedes no me pagaron la escuela. Tuve 3 trabajos para pagar mi propia matrícula y me gradué con $40,000 en préstamos estudiantiles, que pagué yo misma. Bueno, te criamos, enmendó mi padre. Te dimos la base para tu éxito. Y ahora que te va tan bien, parece natural que quieras devolver algo a las personas que lo hicieron posible. El descarado sentido de merecimiento en su declaración era asombroso. Después de décadas de favorecer a Joaquín, desestimar mis logros y, más recientemente, prohibirme la entrada en Navidad, ahora se sentían con derecho a recibir apoyo financiero basándose únicamente en la conexión biológica. Necesito salir un momento, dije, levantándome de mi silla. Tengo una llamada importante que hacer. Con su permiso. Caminé hacia mi oficina en casa y cerré la puerta, dejándolos intercambiar susurros en la sala de estar. Casi con certeza asumieron que estaba llamando a mi asesor financiero o al banco para organizar una transferencia. Estaba haciendo un tipo de llamada muy diferente. Cuando regresé 10 minutos después, mis padres estaban examinando el arte en mis paredes, con las etiquetas de precio prácticamente visibles en sus ojos. ¿Has hecho los arreglos?, preguntó mi madre con entusiasmo. Sí, respondí, pero probablemente no del tipo que esperaban. Acabo de hablar con la doctora Inés Ayes, dije, retomando mi asiento. Es una de las terapeutas familiares más respetadas de la ciudad, y ha aceptado vernos para una sesión de emergencia esta tarde a las 4. Inés. Mis padres intercambiaron miradas confusas. ¿Una terapeuta?, repitió mi padre. No necesitamos terapia. Necesitamos asistencia financiera, terminé por él. Sí, eso quedó claro. Pero no estoy ofreciendo dinero. Estoy ofreciendo algo mucho más valioso, una oportunidad para reconstruir nuestra relación en términos más saludables. El rostro de mi madre se tensó. Renata, esto no es apropiado. No estamos enfermos mentales. Solo necesitamos un poco de ayuda con los gastos. La terapia no es para enfermedades mentales, corregí amablemente. Es para mejorar la comunicación, comprender patrones de comportamiento y crear dinámicas más saludables. Nuestra familia tiene 32 años de patrones disfuncionales que abordar. Esto es ridículo, farfulló mi padre, después de todo lo que hemos hecho por ti. Ese es exactamente el tipo de declaración que necesitamos examinar, interrumpí. ¿Qué creen exactamente que han hecho por mí que les da derecho a mi apoyo financiero, especialmente después de décadas de favorecer a Joaquín y desestimar mis logros? La franqueza de la pregunta los dejó momentáneamente sin palabras. Esta es mi oferta, continué. Pagaré 6 meses de sesiones semanales de terapia familiar para los 4. Si eligen participar plena y honestamente en ese proceso, y si al final de ese tiempo hemos establecido una relación más saludable, consideraré ayudar con necesidades financieras específicas y documentadas, no con chantaje emocional ni apoyo indefinido. ¿Y si nos negamos a esta terapia?, preguntó mi padre con rigidez.
Entonces nada cambia, respondí simplemente. Yo continúo con mi vida como hasta ahora. Ustedes continúan con la suya. Mantenemos la relación distante que hemos tenido durante años. No seré manipulada ni me sentiré culpable para dar apoyo financiero sin abordar los problemas subyacentes. Esto es chantaje emocional, me acusó mi madre. No, corregí. Chantaje emocional sería decir, te criamos, así que nos lo debes. Lo que yo ofrezco es un camino hacia una sanación genuina y una relación, no una transacción. Mis padres conferenciaron en susurros agitados. Finalmente, mi padre se volvió hacia mí. ¿Y tú pagarías por estas sesiones? Sí. La doctora Ayes nos espera hoy a las 4 para una consulta inicial. La decisión es suya. Para mi sorpresa, aceptaron, aunque con evidente reticencia. Esa primera sesión fue dolorosamente incómoda. La doctora Ayes, una mujer serena de unos 50 años, creó un espacio neutral donde cada uno de nosotros podía hablar sin interrupción. Mis padres estaban a la defensiva, Joaquín estaba hosco y yo luchaba por articular décadas de dolor sin sonar mezquina o vengativa. Pero algo inesperado sucedió cerca del final de esa primera sesión. Cuando la doctora Ayes nos pidió a cada uno que nombráramos una cosa que desearíamos que los demás entendieran sobre nosotros, Joaquín dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Desearía que entendieran que ser el favorito es su propia especie de prisión, dijo, sin mirar a nadie a los ojos. Todos esperan que seas especial, pero nadie te enseña cómo. Simplemente siguen poniendo excusas cuando fracasas. En ese momento, vi a mi hermano con claridad, quizás por primera vez. El estatus de niño de oro que yo había envidiado tenía sus propios efectos perjudiciales. Mientras que yo había desarrollado independencia y resiliencia por ser ignorada, a Joaquín nunca se le había permitido experimentar las consecuencias o desarrollar su propia identidad separada de las expectativas de nuestros padres. El proceso de terapia fue difícil y a menudo doloroso. Mi padre se resistió inicialmente, asistiendo a las sesiones pero participando mínimamente. Mi madre lloraba con frecuencia, oscilando entre la justificación defensiva de su crianza y el remordimiento genuino. La participación de Joaquín fue quizás la más sorprendente. Después de que su solicitud de empleo fuera rechazada, recibió una oferta de otra empresa basada en parte en habilidades que había desarrollado genuinamente, pareció motivado a entender su papel en nuestra disfunción familiar. La doctora Ayes nos ayudó a identificar los patrones que habían definido nuestras relaciones. Mis padres reconocieron su favoritismo, aunque les costó reconocer su impacto total. Joaquín y yo comenzamos a tener conversaciones fuera de la terapia, construyendo cautelosamente una relación de hermanos que nunca antes había existido realmente. En el trabajo, mantuve estrictos límites profesionales. La solicitud de empleo de Joaquín se manejó de acuerdo con los procedimientos estándar, aunque no fue seleccionado para el puesto, los comentarios que recibió lo ayudaron a conseguir un trabajo en otra empresa de tecnología donde podía desarrollar sus habilidades sin la sombra de las conexiones familiares. La marca de los 6 meses se acercó más rápido de lo que esperaba. Habíamos progresado, aunque todavía había áreas frágiles y reveses ocasionales. Mis padres habían comenzado a hacer preguntas genuinas sobre mi trabajo y mi vida, esforzándose por mostrar interés sin motivos ocultos. Joaquín y yo habíamos establecido una amistad tentativa, reuniéndonos ocasionalmente para tomar un café y discutir tendencias de la industria y crecimiento personal. Cuando la doctora Ayes preguntó en nuestra última sesión programada si deseábamos continuar con la terapia, la decisión unánime de seguir adelante fue quizás la evidencia más sólida de lo lejos que habíamos llegado. Mis padres habían tomado medidas para abordar sus problemas financieros, trabajando de forma independiente con un asesor financiero que yo había recomendado pero no financiado directamente. Se habían mudado a una casa más pequeña, reduciendo el pago de su hipoteca y la carga del impuesto a la propiedad. La siguiente Navidad fue muy diferente a la que había iniciado este viaje. Nos reunimos en un lugar neutral, un comedor privado en un restaurante que yo había seleccionado. No había miembros de la familia prohibidos, ni falsas pretensiones, ni agendas ocultas. La conversación a veces era forzada, ocasionalmente incómoda, pero fundamentalmente honesta. Mi vida profesional continuó prosperando. Bajo mi liderazgo, Nexus Zenith Technologies se expandió a nuevos mercados y desarrolló innovaciones que mejoraron genuinamente la vida de las personas.
Fui reconocida en publicaciones de negocios y premios de la industria, reconocimientos que se sentían significativos pero que ya no eran esenciales para mi sentido de autoestima. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Ya no medía mi valor a través del reconocimiento de mi familia o la falta de él. Había aprendido a apreciar sus esfuerzos por cambiar mientras aceptaba sus limitaciones. Había descubierto que las relaciones familiares, como todas las relaciones, requieren límites, honestidad y respeto mutuo para ser saludables. A nivel personal, comencé a tener citas más abiertamente, sin tener que encajar las perspectivas románticas en un horario de trabajo agotador. Cultivé amistades más profundas y conexiones comunitarias, reconociendo que el éxito sin relaciones significativas era, en última instancia, hueco. Joaquín encontró su propio camino, uno adecuado a sus talentos reales en lugar de a las expectativas de nuestros padres. Descubrió una aptitud genuina para el diseño de experiencia de usuario, un área donde su empatía natural y su creatividad podían brillar. Nos convertimos en colegas profesionales en la industria en general, consultando ocasionalmente sobre proyectos o refiriéndonos oportunidades mutuamente. Mis padres nunca entendieron completamente la profundidad de su favoritismo o su impacto, pero hicieron esfuerzos genuinos por distribuir su atención y afecto de manera más equitativa. Comenzaron a celebrar mis logros, aunque a veces torpemente, y permitieron que Joaquín experimentara las consecuencias naturales en lugar del rescate constante. El viaje no fue perfecto ni completo, ni mucho menos. Todavía teníamos momentos en los que caíamos en viejos patrones, todavía teníamos conversaciones que terminaban en sentimientos heridos o malentendidos. Pero ahora teníamos herramientas para reconocer estos patrones y abordarlos honestamente en lugar de permitir que el resentimiento se enconara. La verdad que descubrí a través de este proceso fue a la vez simple y profunda: la autoestima no puede provenir de la validación externa, especialmente de aquellos que no pueden o no quieren proporcionarla. La verdadera sanación comienza con aceptar a las personas por lo que realmente son, no por lo que necesitamos que sean, y luego tomar decisiones conscientes sobre el papel que desempeñan en nuestras vidas. Ya no necesitaba que mis padres vieran mi valor para conocerlo yo misma. Ya no necesitaba que Joaquín fracasara para sentirme exitosa. Y quizás lo más importante, ya no necesitaba disminuir mi luz para que otros se sintieran cómodos con sus propias sombras. Si mi historia resuena contigo, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que no podían celebrar tu éxito? ¿Cómo lo manejaste? Por favor, dale me gusta a este vídeo si encontraste valor en mi experiencia, suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo superar las dinámicas familiares y compártelo con alguien que podría necesitar escuchar que su valor no está determinado por la capacidad de su familia para reconocerlo. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda que a veces la familia que creamos a través de conexiones significativas puede ser tan importante como la familia en la que nacemos.